Hola Betty, bienvenida, gracias por estar aquí, gracias por venir a compartirnos un cachito de ti. Estoy fascinada de tener esta oportunidad de entrevistarte. Tu vida me encanta y me emociona mucho poderla compartir. Cuéntame, ¿cómo estás? Pues primero, gracias por invitarme y también estoy muy emocionada de compartir esto contigo y también siento agradecimiento que puedas ver una parte de lo que es mi vida y que pues también quieras como compartir eh, mi alegría de poder decir de dónde vengo y dónde estoy en este momento. Así es que yo soy la más emocionada. Yo soy tu fan, Betty. Yo soy tu fan y quiero que me cuentes para entrar en contexto. Cuéntame de dónde vienes, dónde naciste. Bueno, pues yo nací en un pueblo así súper chiquito en la Sierra Sur del estado de Oaxaca, en México, y mi pueblo está literalmente en las montañas, o sea, cuando miramos alrededor se ven montañas a todos lados. Es un pueblo muy, muy pequeño, muy de la zona rural. Nací en una familia muy numerosa. De hecho, el pueblo es pequeño, pero mi familia vive todavía en un rancho, le llaman allá, que no es un rancho como el que nos imaginamos, sino que es una casa sola por allá en medio de los árboles. De hecho, está a una hora del pueblo. Ok, o sea, está apartado, pues, no es Sí, así como que en la civilización. no, totalmente ¿Y solo. cómo era tu vida cuando eras niña? ¿Qué número de hermana eres? Cuéntanos. Bueno, pues fuimos 13 hermanos. ¡Wow! Ujú. Somos 6 mujeres y son 7 hombres, pero un hombre y una mujer fallecieron. El niño nació muerto y la niña falleció como alrededor de los 5 años. Vivimos 11 y yo soy la número 8. Ok, sé que tienes para arriba y para abajo. Sí, Tienes sí, sí. hermanos Tengo, grandes y tengo hermanos. hermanos muy adultos y tengo mucho más jóvenes todavía. Sí. Mi mamá son 13 hermanos también y ella es la mayor. Wow. Y cuéntame, ¿cuáles consideras tú que fueron los mayores retos en tu infancia cuando estabas chiquita y así? ¿Qué vivías que representara reto para ti, que fuera, o que ahora ves y que dices, wow, esto realmente era difícil en aquel tiempo? Sí, creo que es más ver hacia atrás y decir y descubrir esa parte, porque fíjate que cuando yo estaba viviendo en esa situación, yo no lo consideraba difícil Mm, porque todo mi entorno era similar. O mm, sea, nosotros no éramos diferentes, vivíamos en situación de pobreza, pero habían incluso algunos que vivían en más pobreza que nosotros. Entonces, a pesar de que era una situación complicada, yo lo vivía muy, muy bien. O sea, mis hermanos estábamos, como éramos muchos, entonces, por supuesto que no usábamos las mejores ropas, no usábamos guaraches. Yo me acuerdo que yo creo que ya iba como tal vez en sexto de primaria cuando empecé a usar mi primer par de tenis que nos compró mi papá, pero era normal. O sea, todos mis compañeros de la escuela andábamos en guaraches de plástico porque cruzábamos ríos y caminábamos por las laderas y las lomas para llegar a la casa y a la escuela. Entonces era normal que anduviéramos con los pies empolvados, nuestra piel quemada por el sol, porque es una región donde el sol pega bien fuerte. Pero te digo, en ese tiempo era parte de nuestra vida y no parecía difícil. Pero ahora digo, wow, cómo siendo niña podía con toda esa situación y tenía que caminar una hora para llegar al pueblo donde estaba la escuela, y en la mañana teníamos que levantarnos e irnos caminando y de regreso a salir otra vez para regresar a la casa. Entonces, pues sí era, yo creo ahora que era complicado, pero como te decía, en ese momento era llevadero para nosotros. O sea, nacimos en ese ambiente y nos acoplamos a eso. sí, Ujú. es lo normal. Sí. Le decía a mi hijo ayer que ¿por qué no va al gimnasio?
Y me dice, pues, ¿porque yo no me puedo ir solo? Dije, claro que puedes, pues vete en trolley, o sea, agarra el tren, ¿no? Y me dice, pero es o sea, es media hora caminando al tren y luego de regreso otra media hora. O sea, así como imposible. Y yo, uy, mi amor, o sea, lo que es de veras que para ti era natural y para él, que no está acostumbrado, se hace muchísimo media hora. Para mí no es muchísimo media hora, pues media hora yo camino por voluntad todos los días para caminar, ¿no? Entonces, media hora de ida y media hora de venida. Para mí es lo más normal. Y él no lo quiere hacer para hacer algo que él se supone que quiere hacer. Pero son los parámetros, pues, de la normalidad. Como Porque para incluso, cada quien, la normalidad es diferente, pues. sí, porque incluso, por ejemplo, en mi misma comunidad habían niños que tenían que caminar 3 horas para llegar a la escuela. Wow, Ujú. wow. Qué increíble, o sea, qué fuerte, pero qué padre como para ti en aquel tiempo era lo normal, o sea, me imagino que hasta era contenta, ¿no? O sea, vas a la De escuela hecho, y ves tenía como su todo. lado divertido porque aunque vivíamos solos, el camino se juntaba en algún punto con otros caminos y otros niños salían ahí. Entonces, habían partes del camino que los compartíamos con otros niños y así. Entonces, no se hacía pesado, era parte de Era como la aventura cada día. Oye, y fue así como un momento específico en donde tú digas, o sea, donde tú dijiste yo quiero cambiar mi vida. pues, no sé si fue un momento así tan claramente específico, pero yo pienso que fue como una acumulación de cierto coraje, por así decirlo, por ver a mi mamá especialmente em, como llevando una carga tan pesada que a mí me hizo, cuando fui adolescente y cuando empecé a tomar pues un poquito como el valor de querer hablar lo que yo sentía y un poquito como también de decidir, porque estaba bastante limitado por mi papá y ahorita vamos a entrar a ese tema, pero siento que la acumulación de ese coraje de ver a mi mamá siempre cansada, siempre trabajando, a veces embarazada, cargando a su bebé atrás en la espalda y trabajando en el campo con mi papá o haciendo las labores de la casa como eso para mí siempre fue, no sé, algo que me generaba, o sea, como que malestar. Y de hecho, siento que muy temprano yo empecé a querer aliviar su carga, por así decirlo, ayudándola en cosas. Ella no era de las mamás que nos distribuía cosas para hacer su vida más fácil. O sea, ella era de las mujeres que ella podía con todo y nunca decía nada. Que Ujú, aunque estuviera cansadísima, nunca iba a poner una cara de enojada. Mi mamá siempre estaba contenta. Entonces, yo trataba como de ayudarla lo más que podía, pero porque a mí me dolía ver que ella hiciera tantas cosas y que no tuviera como tiempo para descansar ni siquiera un poquito. Entonces creo que esa acumulación como de coraje me hizo pues querer algo diferente para mi vida. O sea, yo sabía que no quería repetir la historia de mi mamá. ujú, Incluso ella a veces nos llegaba como a decir que uno de sus sueños era que por lo menos nosotras cambiáramos nuestra forma de vida. Entonces, como que de alguna manera ella impulsaba un poquito esa idea. Ujú. ok. O sea, y tú la ayudabas y también, obviamente, te preparaste, o sea, te preparabas, pues, o sea, estabas estudiando y todo. Sí, mira, en mi casa siempre hubieron como responsabilidades, especialmente de parte de mi papá. Él sí distribuía cosas, o sea, a ti te toca cuidar las vacas, a ti te toca cuidar los chivos, a ti te toca ir a ayudarme a sembrar el maíz o a limpiar la milpa o a traer la leña, o siempre había algo que hacer, ¿no? Entonces, excepto cuando estábamos en la escuela, siempre que estábamos en la casa, estábamos haciendo algo. Mm, Em, y siempre, por ejemplo, la escuela.
fue como algo secundario, o sea, eso no era lo más importante en mi casa. Y a mí siempre me gustaba, o sea, desde muy chiquita me llamaba mucho la atención los libros, me acuerdo, y de hecho creo que era algo como de, no sé si de mi familia o también de los demás niños, que cuando nos traían los libros, que era nuevo ingreso, esos libros olían a madera y cómo nos encantaba oler esos libros nuevos porque era así como de nunca tenemos acceso a cosas nuevas y esto huele delicioso, o sea, como que era un olor que todavía no olvido. Y, y entonces te digo, o sea, a mí me encantaba la escuela, o sea, todo lo que fuera de la escuela a mí me emocionaba. Y aunque cuando llegaba a mi casa me tenía que olvidar de eso, yo siempre encontraba la manera de hacer mis tareas o los trabajos que nos dejaran en tiempos después de que todas las actividades de la casa terminaran. Todavía recuerdo que en ese tiempo no había luz eléctrica donde vivíamos y yo tenía que prender muchas velitas. Es que mi mamá tenía como un altar donde tenía todos sus santos y ahí tenía sus velas. Y yo para hacer mi tarea, porque ya era noche, tenía que prender muchas velitas y sentarme ahí, a hacer mi tarea, a veces estudiar para mis exámenes. Y ellos pues ya estaban acostados para dormirse, pero nos dormíamos en un cuarto así muy grande donde habían como camitas, y cada quien dormido, pero en el mismo cuarto y yo en el altar haciendo mi tarea. Ajá. Y fíjate, a mí me llama mucho la atención de ti, Betty, que eres muy diligente, o sea, eres muy ordenada y muy cumplida y muy estudiosa y siempre así como que todo en orden y eso es prioridad para ti y lo haces. Y todo lo que te propones lo logras. Entonces, Es que eso lo, ¿cómo fue eso? O hacer, sea, lo empecé a hacer desde que estaba muy niña, porque, porque eso de alguna manera traía alegría a mi vida. O sea, para mí el conocimiento y el aprender algo nuevo y como esa necesidad de conocer otras cosas siempre me generó como alegría o trajo gozo a mi vida porque no había como tal ese gozo, esa alegría en la familia, ¿entiendes? O sea, como que todo era trabajo y responsabilidades, pero el aprendizaje o el conocimiento para mí siempre fue como algo novedoso, interesante, entonces desde ahí tenía mucha necesidad de aprender y creo que es algo muy de mí, porque no sé si algún día se me van a quitar esas ganas de seguir aprendiendo y afortunadamente también por las condiciones tal vez en las que crecí, pues no tenía otra opción que ser responsable, porque si quería hacer las cosas tenía que poner mucho de mi parte y creo que eso me ha permitido tener muchos logros, o sea, especialmente académicos y estar a donde ahorita estoy, porque si no hubiera sido así, creo que tal vez estaría en mi pueblo casada con muchos hijos y, ajá. y viviendo allá la vida que mi mamá vivió, tal vez. Pero siempre estuviste superándote. Sí, ¿Encontraste algunos obstáculos durante tu camino de superación? sí, sí, encontré algunos obstáculos, pues de los que me acuerdo, o sea, siempre hubo como podría decir que un poco de envidia de parte de mis compañeros y, por ejemplo, si había como ciertas situaciones que hicieron que me alejara de ciertas personas, pero, por ejemplo, ya cuando llegué al nivel universitario también hubieron maestros que me hicieron la vida un poco complicada y que me hacían como cuestionarme si eso era lo que yo quería. Em, pero creo que sí fue como más de algunos compañeros y maestros. O sea, los Ujú. obstáculos fue de gente, pues. Sí. Creo que en el ámbito de dinero y así, fíjate que muy cuando empecé a estudiar en la prepa, que era un telebachillerato en mi pueblo, no tenía los recursos económicos, obviamente. Entonces yo tuve que empezar a trabajar. Tenía 16 años y me acuerdo que empecé a trabajar en la única tienda que había en mi pueblo para generarme los recursos y pagar mi inscripción y comprar mis libros. Eso no se acomodaba para nada con mis horarios porque además yo quería como hacer actividades extras como jugar algún deporte o cosas así y no estaba funcionando tanto, pero por cosas del destino,
Creo que fue el segundo semestre, yo empecé a recibir una beca que en ese tiempo daba el gobierno federal, fíjate, a mujeres de zonas rurales. Era como un proyecto que tenían, que estaban probando todavía, pero a mí eso me salvó la vida. Nos daban una beca mensual y daban, era como, tenía como cierta perspectiva de género. Entonces, por las mujeres daban mayor beca que por los hombres, aunque fuéramos en el mismo grado. Mm, Y entonces, pues a mí esa beca me salvó la vida porque cubría todos mis gastos, incluso me daba para comprar despensa para mi casa, a veces hasta le compraba ropa a mis hermanos. ok. Eh, pero con esa beca yo dejé de trabajar y me dediqué solamente a estudiar y la verdad es que el aspecto económico no fue un problema gracias a esa beca. Y Ujú, cuando ya me fui a la universidad, yo tuve la fortuna de pasar un examen de admisión bastante difícil para estudiar en un internado. Entonces yo tuve una beca completa. Tenía, por supuesto, que muchos requerimientos porque tenía que mantener cierto nivel académico y seguir muchas reglas, pero tenía todo. Solamente me dedicaba a estudiar y era muy demandante, pero, pero tenía todo. O sea, no me preocupaba. Por eso, wow. Y precisamente te iba a preguntar cuáles fueron los apoyos, o sea, así como hubo obstáculos, pues hubo apoyos. Ahora ya me estás platicando esto de la beca. Y cuéntame, ¿a qué edad saliste de tu pueblo y cómo fue que saliste de tu pueblo? O sea, pues, ¿qué pasó que te hizo salir de ahí? pues fíjate que cuando estaba en la secundaria, yo tenía un maestro al que admiro mucho y de hecho la última vez que fui a mi pueblo lo fui a visitar y tuve una plática muy bonita con él, em, porque tenía una duda, o sea, cuando estaba terminando la secundaria, creo que fue un año antes, porque me acuerdo que él mandó a traer a mi papá para hablar con él sobre la posibilidad de que me apoyara para seguir estudiando, pero en ese tiempo la prepa todavía no había en mi pueblo, entonces yo tenía que irme a la ciudad y la ciudad estaba como a 7 horas en autobús, en una carretera de terracería, y mi papá no quería, entonces no le hizo caso a mi maestro. eh, y no pude seguir estudiando. Entonces salí de la secundaria cuando tenía 15 años y me quedé ayudando a mis papás por un año. Cuidaba vacas, teníamos muchas vacas y las cuidaba todos los días, por ese año. Y creo que fue el año más aburrido y más desesperante que yo tuve porque, o sea, era pues bastante trabajo y aparte, pues algo que para mí no era emocionante, o sea, Mm, no llevaba a ningún lado. Entonces, te digo que todavía le fui a preguntar a mi maestro porque yo tenía esa duda de por qué le dijo a mi papá que debería de apoyarme para seguir estudiando. O sea, como por qué él creía que yo debería de seguir estudiando. mm, Pero gracias a que él se tomó, pues como que ese atrevimiento o tuvo esa iniciativa, yo me metí en la cabeza que si alguien había creído que yo podía seguir estudiando, pues tal vez eso era una posibilidad. Entonces, ese año que yo estuve ayudando en las tareas de la casa, pues yo me la pasé muy mal porque yo sabía que yo me quería ir, que yo quería hacer algo más, pero no quería estar en el pueblo. O sea, si de plano no iba a poder estudiar, por lo menos quería irme a trabajar o hacer algo más, pero a la ciudad. No quería estar en el pueblo. Y justo en ese año abrieron la escuela de bachillerato. Y pues por supuesto, yo estaba más que lista para anotarme en la primera generación de la escuela de bachillerato, pero mi papá no quería. Mi papá no estaba de acuerdo porque pues normalmente cuando se terminaba la secundaria, normalmente lo normal era que nos casáramos. Y mi papá estaba esperando eso, pero yo no quería casarme. De hecho, en ese tiempo todavía iban a pedir a las muchachas a su casa, a los papás, del novio y así, ¿no? Y a mí me fueron a pedir, no era mi novio, era alguien conocido, pero yo no quería casarme, o sea, estaba completamente segura que no quería casarme. Yo prefería hacer cualquier otra cosa, irme a trabajar o lo que sea, pero no me quería casar. Entonces, eh, cuando se abrió la escuela de bachillerato, mi mamá trataba de convencer a mi papá para que me dejara ir a estudiar, pero no accedía. Entonces, hubo, creo que un momento que fue determinante donde mi mamá dijo, de todas maneras no te va a ayudar porque no tiene dinero. Entonces, ¿para qué estamos pidiendo su opinión? Y a mí me sorprendió porque mi mamá siempre fue una mujer muy sumisa. Mi mamá siempre hizo lo que mi papá quería. Ella no tenía como una opinión propia, no manejaba recursos económicos.
no tenía tanta importancia su opinión en la familia. Entonces, que ella dijera, vete y yo asumo la responsabilidad. Si se enoja o lo que sea, yo resuelvo este asunto. Para mí fue como muy determinante porque dije, wow, creo que mi mamá realmente piensa que yo puedo hacer algo diferente, ¿no? Y así lo hizo, o sea, yo nada más necesitaba un poquito porque yo sí quería irme. Entonces me fui a la escuela, ahí conocí maestros que me ayudaron, para entrar a la universidad. O sea, ellos nos dieron como muchas opciones de diferentes universidades. Y, y fue muy curioso porque de 11 personas que aplicamos para el examen de admisión, solamente yo pasé. Y todos esos años, o sea, desde el 2000, ¿qué fue? Eh, o sea, desde que terminé la escuela de bachillerato hasta yo creo que hasta ahorita, hasta muy reciente, yo siempre había una pregunta que me hacía, o sea, ¿por qué yo pasé ese examen? O sea, ¿por qué yo? ¿Por qué nadie más? Porque de hecho pues yo tenía otros compañeros que también estudiaban mucho, le echaban muchas ganas y así, ¿no? Entonces ahorita digo, ya no me interesa saber por qué yo, me interesa saber para qué, o sea, para qué pasé ese examen, porque creo que tengo más razones, o el para qué me da como más razones, pues para hacer algo, como para contribuir a esa bondad del universo, porque ahora lo considero como que así tenía que ser. Yo tenía, pues de alguna manera, un camino planeado, ¿no? Y me fui a la universidad con beca y todo, sin preocuparme por pues cómo iba a sobrevivir, ¿no? Y para entonces, pues yo ya tenía como mucha seguridad de alguna manera en mí. Y aunque mi papá tampoco quería que me fuera, ya no fue indispensable ni siquiera preguntarle. O sea, yo dije, me voy, no importa. O sea, yo ya no tengo nada que hacer aquí. Yo ya logré lo que quiero. O sea, irme de aquí y ya nadie me para, ¿no? Y así me fui a estudiar a la universidad. Estudié zootecnia, que es como producción animal. Se me fueron abriendo otras oportunidades que es parte de lo que tal vez después vamos a platicar, pero así pasaron las cosas. Wow, qué emocionante, qué padre. ¿Tú te acuerdas de haber soñado en esto? Porque ahorita que me dices de no sabes, o sea, que te preguntas por qué yo, o que te preguntabas por qué yo, bueno, yo creo definitivamente que Dios sabe los anhelos de tu corazón. Entonces, era para ti, ¿no? Pero ¿tú te acuerdas de haber soñado, o sea, de haber tenido ilusiones de algo o ni siquiera te lo imaginabas porque no lo conocías, entonces no te lo podías imaginar? Como Fíjate, salirte del país, como, no sé, a qué te querías dedicar, qué querías hacer, qué querías tener. no conocía nada porque no tenía ni televisión, ni revistas, ni nada. Lo más cercano al exterior que tenía eran los libros de textos. Mm, Pero pasaba algo chistoso porque como alrededor de los 8 o 10 años, yo soñaba mucho con lugares, o sea, cuando dormía soñaba, pero en mis sueños esos lugares ya eran conocidos. O sea, yo cuando soñaba llegaba a esos lugares que yo ya conocía y eran lugares así hermosos, extravagantes, con jardines de flores, o sea, como que no sabía si esos lugares existían, pero en mi mente, en mis sueños existían. Y me acuerdo que yo le platicaba a mi mamá, otra vez soñé que llegué a ese lugar y era así de bonito y habían edificios y había esto, o sea, y ella me decía, no lo sabemos, tal vez vas a hacer cosas grandes. mm, Entonces, sin querer, o sea, los comentarios de mi mamá, aunque mi mamá tal vez ni sabía lo que estaba diciendo, o sea, como que yo decía, ¿y por qué no? O sea, tal vez sí, o sea, y habían cosas como así tan insignificantes que, por ejemplo, fíjate, y era como, tal vez como creencias de los pueblos, ¿no? Yo desde muy pequeña, yo siempre tenía como una canita por acá, desde que era niña, ¿eh? Entonces, siempre en mi familia me decían que yo iba a tener muy buena suerte. Por eso, o sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pero a lo que voy es que mm, esas cosas a mí me ayudaron como a fortalecer tal vez la débil idea que tenía desde chiquita de que tal vez podía hacer algo diferente. Entonces, esos sueños definitivamente yo creo que sí mm. tenían una función en mi vida y tal vez era como anunciarme, como decía mi mamá, tal vez nuevos escenarios. No sé si he visto un lugar parecido al de mis sueños, pero he visto lugares muy bonitos. He visitado
pues otros países, he conocido otro tipo de gente y he visto edificios muy bonitos, parecidos a los de mis sueños, pero, pero no, o sea, no, te digo, no había como que tanto porque no tenía contacto con el exterior, o sea, estaba como que muy metida allá Pero en los... mira cómo aún sin haber tenido televisión, sin de todo, y sí Sí, soñabas pero lugares y ajá, es sí. lo que no entiendo, digo, ¿por qué tenía esos sueños? Y creo que era como una forma, no sé, de mi alma, de Ajá, mostrarme una realidad diferente a la que yo conocía, que ni sí. siquiera tenía idea que existía. Ujú, qué bonito, qué padre. Sí. Y cómo crees tú que, o sea, qué fue o cómo lograste pasar de la escasez, de la pobreza, a la mujer que eres hoy? O sea, ¿qué pasó en tu mente? O sea, ¿qué onda con tus creencias? Porque normalmente las creencias nos limitan a avanzar y tú avanzaste y avanzaste y avanzaste y avanzaste y estás donde estás. Entonces ahora eres una influencia para otras mujeres y eso está bruto, ¿no? Eso es maravilloso. Pero, ¿cómo fue que tú lograste, o sea, que, que nada te detuvo, me llama mucho la atención tu valor, o sea, como decir, ay, mi maestro cree en mí, o híjole, esas palabras de mi mamá. Y entonces tú te aventabas, pues, o sea, dabas el paso, pero ahora que ves tu vida, o sea, tú dices, ¿qué fue cómo fue que pasaste de ser esa niña pobre, esa niña con esas carencias, o sea, que caminando tantas horas para ir a la escuela y todo esto, a ser la mujer que eres ahora? Que ahora eres además mamá de tres niñas. Y pues yo creo que en algún momento yo miré la educación como mi salida Mm, y la educación formal, o sea, me refiero como, por ejemplo, el asistir a la escuela y haber terminado una carrera universitaria y después una maestría, definitivamente fueron como la pieza clave para moverme de una situación a la otra, porque el hecho de haber terminado mi carrera me permitió pues acceder a un trabajo muy bien pagado. Afortunadamente, cuando yo terminé la carrera, enseguida empecé a trabajar y me iba muy bien económicamente. Entonces, pues sí, definitivamente la educación cambió mi situación, pero hay algo que yo he encontrado últimamente que yo estaba buscando, o no sé si era yo consciente o inconscientemente estaba buscando algo diferente para mi vida y en ese momento creía que la educación iba a transformar mi vida lo suficiente como para que todo cambiara y digamos que yo creía que cuando terminara la carrera, yo iba a tener esa capacidad para ver la vida de otra manera, o sea, como que creía que era automático, creía que mi vida ya iba a estar resuelta por el hecho de tener tal vez los pero, ingresos, ¿no? ah, Pero ahora me doy cuenta que nada tiene que ver la situación económica con la forma de pensar o con la información que yo tenía almacenada en mis células, en mi cuerpo, en mi mente. Y ahora que dices sobre las creencias, pues definitivamente a pesar de que yo logré terminar una carrera y que logré acceder a un trabajo y después a estudiar una maestría, yo no había cuestionado mis creencias todavía. mm, Seguía funcionando con lo que yo había aprendido cuando era niña. Y eso es algo muy reciente que he descubierto porque como de alguna manera esa resistencia que generé cuando era niña y esa rudeza y esa pues fuerza o fortaleza me ayudó a tener esos logros porque generé como cierta disciplina también por las circunstancias en las que crecí y me llevó a ser capaz de ponerme retos y ponerme metas y lograrlas. Porque creo que eso es lo que más me he demostrado a lo largo de mi vida, que ujú. todo lo que me proponga lo puedo lograr. Porque me propuse aprender un idioma, un idioma diferente y lo logré. Me propuse estudiar la universidad y lo logré.
porque para mí no había otra opción. O sea, cuando yo me proponía hacer algo, era porque era la única opción que tenía. O sea, y creo que mi vida ha funcionado así hasta la fecha. O sea, es muy reciente que he empezado a cuestionar esa forma como de actuar, porque siempre, no importa qué, yo logro lo que me propongo. A Ujú, veces, incluso a pesar de mí. Entonces, es lo que te digo que, pues, esas creencias como de tienes que cumplir con lo que empiezas, tu palabra eh, vale mucho, entonces, eh, pues me ha llevado como a veces incluso, te digo, a costa de mí hacer las cosas y es lo que estoy como tratando de aprender en esta nueva etapa de mi vida, porque digo, qué bien que me haya permitido lograr tantas cosas, pero también ahora quiero poder disfrutar de esas cosas y quiero como aprender a vivir con suavidad y quiero aprender a como a ver este lado pues más suave, más, eh, no sé, o sea, sin tanta rudeza de la vida. ujú. ¿Y tenías miedo en algún momento? Sí, bueno, creo que fíjate, siempre en mi familia han creído que yo soy esa mujer. Superwoman. Sí, que no tiene miedo, que hace lo que quiere, incluso, o sea, me consideran así como que de un carácter súper fuerte. Y creo que siempre es lo que he demostrado al mundo, o sea, como que la que todo lo puede. Ujú, Pero por supuesto que he tenido mucho miedo, o sea, por supuesto que he tenido que hacer las cosas aún con miedo, porque yo no veía otra opción, como te decía, o sea, para mí era eso y no hay otra cosa que pudiera hacer. Entonces, no me daba como ese permiso para sentir el miedo. Entonces, aunque estuviera temblando o aunque tuviera muchísimo miedo, yo iba y hacía las cosas. Entonces, he aprendido a funcionar de esa manera, ujú, pero sin darme permiso como de sentir mis emociones. Entonces, eso te digo, me ayudó por un lado, pero ya a este nivel quisiera que las cosas, o quisiera aprender a funcionar de otra manera. Pero sí, tú, siempre he tenido miedo. De hecho, me acuerdo cuando me fui a la India, tenía muchísima emoción por ese viaje y lo preparé con. Cuéntame de ese viaje, cómo fue, de dónde salió, todo, todo quiero saber. Bueno, ya estaba en la última parte de mi maestría, porque estudié luego una maestría en gestión empresarial y, y tenía la oportunidad de ir a cualquier parte del mundo. Entonces yo elegí como bien radical que soy irme lo más lejos posible y encontré un espacio para hacer una estancia en la India, que era un proyecto donde yo tenía que hacer actividades muy parecidas a lo que yo había estado haciendo de investigación durante los 2 años de la maestría. Entonces, pues yo lo tomé muy contenta. Tuve todo el apoyo de la universidad, ellos cubrieron todos mis gastos y pude estar allá 3 meses y medio. Pero por supuesto que tenía mucho miedo, pero también para hacer eso, para tomar esa decisión, pero también creo que sentía como mucha necesidad de demostrarme más que, o sea, como de seguirme demostrando que yo podía hacer lo que quisiera. Y eso creo que fue mi mayor demostración porque significó ir a un país, pues, que yo no tenía ni idea de lo que era, con gente de una cultura totalmente diferente, viajar sola por 14 horas en un vuelo, bueno, más de 14 horas porque de New Jersey para Nueva Delhi fueron 14 horas, pero más de México a New Jersey. Entonces, fue la primera vez que viajé así tan larga distancia. Y lo que te comentaba es que cuando yo planeé ese viaje, lo planeé con tanta ilusión, pero me acuerdo que días antes de que llegara la fecha, me enfermé horrible porque fue como de, ya no puedo, ya llegué a mi límite de aparentar que no tengo miedo, porque sí tengo miedo, porque de hecho creo que esa ilusión me mantuvo como que en muy alta energía y hasta que ya iba acercándose la fecha, dije, ¿qué hice? A ver allá, no conozco a nadie, ya tenía todo planeado, porque como dices, o sea, soy muy estructurada y siempre quiero tener las cosas
bien controladas, entonces yo ya tenía el lugar a donde iba a llegar, ya tenía todo, pero cuando ya se estaba acercando la fecha dije, pero esto implica más que lo que tengo planeado, o sea, implica exponerme, implica relacionarme con otro tipo de gente y no sé si voy a poder. Y me enfermé, pero aún así me fui. Y la verdad es que fue una experiencia muy, muy, muy padre que me hizo crecer muchísimo, que me hizo conocer personas de allá, que me hizo conocer lugares hermosísimos y dio esa, yo creo que la experiencia más bonita que he tenido en mi vida hasta ahora. Y por supuesto, también eso pues me dio como que más expansión y más como comprobarme que todo lo que yo me planteé lo puedo hacer. O sea, te digo, he tenido muchas demostraciones de eso, pero creo que esa fue mi mayor demostración. Qué padre, Betty, qué bonito, me encanta. Oye, y cuando, ahora, por ejemplo, ahorita que tu vida ha cambiado tanto y que tienes tanto para dar, ¿cómo es que decides de ser una life coach? O sea, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que, cuéntame, o sea, ¿qué fue lo que te hizo así como, esto quiero, esto es lo mío? Digo que mm, pudiste no haberte dado cuenta y seguir enfocada en nada más tu vida y en salir adelante y demás, pero ser influencia para otras personas, ayudar a otras mujeres a salir adelante, o sea, tu testimonio es muy fuerte, tu testimonio es muy valioso, pues es así como, y ahora nadie puede decir que no se puede. O sea, después de estar contigo, después de esto, imagínate tener coaching contigo, es así como, híjole, no puedes no poder. Bueno, Entonces, cuéntame, ¿cómo fue? fíjate que a pesar de que la educación era muy importante para mí, o sea, siempre hubo como esa espinita, porque cuando yo estaba en la universidad, me acuerdo que ya asistía a cursos de fines de semana de desarrollo personal y cosas así donde hacíamos dinámicas, ya sabes, ejercicios así, y me la pasaba súper bien y me encantaban. Si había un retiro en la iglesia, yo iba, o sea, como que esas cosas a mí siempre me llamaron la atención desde, ya tiene muchos años, o sea, pero creo que el hecho de darme cuenta que el haber ido a la universidad no fue suficiente como para quitar las creencias que yo traía tan arraigadas de mi infancia. Creo que esa fue como tal vez la etapa más determinante, o sea, porque ver que la información que yo estaba usando para tomar decisiones y para vivir como esta etapa de mi vida donde estaba intentando formar una familia y no me salía como yo quería, porque siempre mi idea fue no repetir la historia de mi mamá, pero cuando estuve como en esa realidad de alguna manera, porque yo creía que con decir no lo quiero hacer como ella o no quiero vivir lo que ella vivió y agregarle el hecho de, pues me voy de mi pueblo porque estoy como escapándome de, de repetir esa historia, creía que con eso era suficiente, pero darme cuenta que no importaba qué tan lejos me fuera, que podía estar al otro lado del mundo, que las creencias que yo tenía iban conmigo y que iban a determinar mi forma de actuar, mi forma de pensar y mi forma de sentir. Creo que eso definitivamente fue como un parteaguas porque dije, bueno, entonces, si eso no es, si todo lo que he hecho no ha sido suficiente, entonces, ¿qué es lo que necesito hacer, no? Y entonces fue cuando me tomé más en serio y empecé a invertir en mí y empecé a tomar como cursos para conocerme y para entenderme un poco cómo funcionaba. Y en esos cursos me fui como llevando a más y a más hasta que por fin llegué como a descubrir esta oportunidad de life coaching donde puedo usar mi propio camino, mi historia, mis experiencias que yo he vivido como pues un ejemplo para ayudar a otras mujeres y digo, sé que hay muchas mujeres que como yo son muy exitosas profesionalmente y tal vez pueden lograr todo lo que quieran, pero tal vez
en otra área de su vida no están obteniendo los resultados que quieren. Entonces digo, yo en algún momento me sentí así, o sea, confundí las cosas, creí que la educación iba, o sea, que la educación formal o más bien la universitaria iba a cambiar mi vida y iba como a automáticamente a generarme otro estilo de vida. Y al darme cuenta que eso no sucedía en automático y que en mi caso no sucedió así, dije, bueno, entonces necesito saber qué es lo que sí lo va a hacer. Y para entonces tuve que trabajar en mí, tuve que conocerme, tuve que cuestionar lo que yo creía, tuve que ver lo que sí quería hacer y lo que no quería hacer y darme cuenta de cuánto me estaba ayudando a mí, pues también me hizo tomar la decisión de querer compartirlo con otras mujeres porque ahora ya no lo veo como pues un algo que quiero hacer, sino algo que debo hacer, porque además me encanta, lo disfruto muchísimo y digo, si alguien se puede reflejar en mi historia y quiere usarme en alguna etapa de mi vida, tal vez en las cosas que no funcionaron tan bien o como yo quería, y puede inspirarse de alguna manera, pues yo estaré muy contenta porque lo que quiero es que, como dices, o sea, vean que así como tal vez no hay obstáculos para lograr metas en un aspecto, en el otro aspecto donde las cosas no están funcionando tan bien, solamente falta como darle la vuelta o buscarle el lado donde sí funcionan, porque a veces no vemos las cosas tan claras o parece que cuestan mucho y nos damos por vencidas muy pronto, pero cuando se empiezan a acomodar las piezas y vemos como que el otro lado de la moneda, nos damos cuenta que solamente se necesitaba como que un poquito de trabajo y tal vez paciencia y un poquito de compasión por nosotras mismas, pues para transformar completamente nuestras vidas y los resultados que podemos obtener de esos, pues yo podría decir que son los más satisfactorios. ¿Qué herramientas o qué recursos consideras tú que puedes ofrecer o que una mujer debe tener para salir adelante, para cambiar su historia también? ¿Qué recomendarías? Pues creo que lo primero definitivamente es empezar a conocerse, Ujú. porque el autoconocimiento nos hace darnos cuenta de dónde tal vez estamos forzando las cosas y dónde tal vez no hemos dado lo suficiente y también nos permite como cuestionar mucho nuestra forma de ver la vida porque estamos a veces tan acostumbrados a normalizar las cosas que aprendimos que no nos dejamos em, o que no nos hacemos como las preguntas correctas o no nos damos tiempo para realmente ver si está funcionando, porque creemos que es en automático, porque así lo hicieron nuestros papás y así lo hicieron los de nuestro entorno, también nos tiene que funcionar a nosotros, pero a veces ni siquiera les ha funcionado a ellos, nada más que son cosas que se mantienen como muy en secreto, no se hablan y creemos que se parece que se ve que funciona, pero no es así. Entonces, yo definitivamente creo que el autoconocimiento es la primera cosa, o sea, que tenemos que conocernos, o sea, tenemos que invertir en nosotros y tenemos que encontrar información que nos sirva para ver realmente quiénes somos, qué queremos, qué nos emociona, qué nos da miedo y por qué. Y pues ahí escarbarle hasta que vayamos encontrando las cosas que necesitamos trabajar. Y tal vez podría decir que una segunda cosa sería pues algo que me algo, ajá, a buscar ayuda definitivamente. Cuando ya hiciste tu parte y llegaste a un punto como de estancamiento y crees que ya no puedes más, entonces buscar ayuda, porque hay muchísimas personas como tú o como yo que estamos preparadas para esto y que tenemos pues herramientas también para ayudar con un poco con nuestra experiencia, tal vez con lo que pasamos. Nosotros hemos generado también pues esta experiencia que puede servirles y pues aquí estamos. Qué padre, me encanta. Betty, yo de veras soy tu fan. O sea, y te lo he dicho muchas veces y siempre que tengo oportunidad te lo digo y
me impacta mucho tu vida, me impacta mucho tu historia, todo lo que compartes siempre es así como súper, súper valioso para mí y me encanta escucharte, me encanta que puedas ser ejemplo para tantas mujeres que no se atreven a dar pasos, que no se atreven a cambiar su vida, porque yo me imagino que después, o sea, ya que cambiaste tu vida y que ahora que estás preparándote y que estás, o sea, que sigues preparándote siempre y que ahora eres life coach y me imagino que sigues teniendo retos de vida, o sea, retos generales, ¿no? O sea, como mamá, como mujer, como todo. Cuéntame cómo gestionas todo esto, cómo lo vives. Pues creo que eso es bastante importante de mencionarlo, ¿no? Porque a veces creemos que, que sanarnos también implica terminar con nuestros males y terminar con nuestros retos y hacer nuestra vida más fácil. Y sí es más fácil en cierto sentido porque ya tenemos como conocimientos que nos permiten salir más pronto de esas situaciones incómodas, pero pues siempre retos va a haber, o sea, siempre eh, vamos a tener tal vez detalles en relaciones de pareja o en relaciones con amigos. Por supuesto, con mis hijas también es todo un reto porque vivir en otro país y no tener tanto apoyo de la familia como normalmente sucede cuando estamos en México, pues sí, también es otro reto, ¿no? Pero creo que el coaching me ha dado bastantes herramientas para poder sobrellevar esto de una manera más fácil, porque los retos siempre van a estar y creo que van a estar toda la vida, pero si tenemos, si usamos lo que nos pasa para seguir creciendo, siempre vamos a poder verle como el lado positivo a la vida, porque de otra manera nos quedaríamos como quejándonos y siendo víctimas de lo que nos pasa y creyendo que todo el mundo nos hace, pero pues en realidad todas las experiencias las podemos usar para nuestro crecimiento y creo que es lo que estoy tratando de hacer, como que sacarle el lado positivo a lo que me pasa y ver para qué me pasa a mí, ¿no? Porque antes decía, ¿por qué? Pero ahora digo, ¿para qué me está pasando? O esto cómo me ayuda en mi crecimiento. Y pues definitivamente creo que mis hijas van a ser un reto constante, así como otros retos de la vida, pero también me siento bastante segura con las herramientas que estamos obteniendo y que podemos aplicar en nuestra propia vida y que por supuesto también son las herramientas que compartimos con otras personas, pero es lo que ahorita ha estado como dándole esa paz y tranquilidad a mi vida. Qué padre, qué bonito. Betty, muchísimas gracias. Muchas gracias por abrir tu corazón tan así, tan bonito, tan libre, por compartirnos tu vida tan abiertamente, hasta con detalles, porque eso es lo que lo hace tan rico, no o sea, tan rico en contenido, que es una historia de veras muy padre, muy bonita. Yo había leído, de hecho hay un libro, te lo voy a recomendar. Si tienes chance de leerlo, debes Ujú. tenerlo por aquí, que verás, rapidito. ¿Dónde está? No, no está aquí. Aquí está, mira. Es una historia más o menos parecida a la tuya. Nacer pobre no es tu elección, vivir pobre sí, se llama. Aquí está. ¿De quién es? ¿De Juan Carlos qué? Juan Carlos Escárrega. Yo lo conozco. Yo lo conozco y es un hombre exitosísimo y igual nos cuenta de su historia, de sus guaraches, de todo lo que caminaba y nos dice cómo caminaba por el pasto para que no buscaba caminar por el pasto para que no se le gastaran los guaraches, o sea, cosas así. Y ahora tiene edificios y va, olvídate, es muy próspero. Y me encantan estas historias a mí inspiradoras. Todo lo que, todo lo que implica que las personas avancen
hacia la prosperidad me fascina, o sea, me apasiona. Yo también tengo mi historia en diferente parámetro, en diferente medida, digamos, o en diferente medio, pero también tengo mi historia y también viví escasez y también estoy ahora en abundancia. Entonces, eh, se me hace un tema fascinante y estoy segura que la abundancia es para todos y me encanta que tú hayas siempre tomado las oportunidades, siempre avanzando, siempre creyendo, siempre confiando y agarrándote de esa persona que confió en ti, de esas palabras que te dijo tu mamá, de esa oportunidad que tu mamá te dijo, vete, yo me hago cargo. O sea, aprovechar, como que, como decías, ese empujoncito cada vez para atreverte a dar el paso. Mis respetos, Betty, de veras, neta, mis respetos para tu vida, para tu persona y te bendigo, te honro muchísimo porque lo que has logrado es algo muy, muy fuerte, muy poderoso y muy, muy, muy grande. Así es que muchas felicidades y muchas gracias por compartirlo con nosotros. Gracias por invitarme a compartir y yo encantada, ya sabes. Y que tu historia sea de bendición también para muchas otras mujeres que se atrevan con tu ejemplo a salir adelante también. Sí, que así sea. Muchísimas gracias, Wow. Betty. Gracias. Bye, bye. Estamos en contacto. Quisiera no terminar, pero bye. Ya, te Sí, dejo descansar y nos vemos prontito. gracias. Gracias Adiós. a ti, gracias por todo. Bye.